Buitrago, ¿cómo está usted el día de hoy? Bien, Elaine, muchas gracias. De antemano agradezco pues muchísimo el tiempo que usted va a dedicar a esta entrevista. Inicialmente pues me encantaría que se presente frente a la Universidad Cuauhtémoc para conocer un poco de su experiencia, de qué universidad viene, qué materia dicta, en qué ciudad de acá de Colombia usted trabaja, qué materias dicta. Bueno, yo soy docente de educación física, estudié en la Universidad Minuto y vivo aquí en Facatativá, Cundinamarca y laboro como docente de educación física. Ah, muchísimas gracias. Bueno, le comento, el propósito de esta entrevista es hablar sobre los desafíos que enfrenta la educación hoy en día. Desde su valiosísima experiencia en el aula, ¿cuáles considera usted son aquellas problemáticas educativas más apremiantes que se presentan en la actualidad a nivel general? Bueno, Elaine, para iniciar, es un placer participar en esta conversación. Como docente de educación física observo pues, problemáticas que trascienden lo meramente deportivo y reflejan crisis sociales profundas. Pues en primer lugar, existe un alarmante senderismo de los adolescentes, como tú ya sabes, pues vinculado al uso excesivo de dispositivos tecnológicos y falta de espacios seguros para la recreación. Esto se traduce en problemas de salud física, mental y afectan su rendimiento académico integral. Además, yo también percibo que una creciente desigualdad en el acceso a prácticas deportivas de calidad. Me explico. Mientras algunos estudiantes tienen acceso a clubes de entrenamiento especializado, otros ni siquiera cuentan con implementos básicos. Pues también es preocupante la desvalorización de la educación física en el currículo. Se le considera una materia secundaria, que esto a mí no me parece, cuando en realidad es fundamental para el desarrollo integral. Finalmente observo que muchos adolescentes presentan baja autoestima, dificultades para trabajar en equipo y escasas habilidades socioeconómicas y aspectos que pues, se evidencian claramente durante las actividades deportivas. Profe Julián, gracias por esa visión tan amplia. Ahora, centrándonos en su entorno profesional, que es facultativa, en la institución de usted labora y en la realidad de su comunidad, ¿qué problemáticas específicas observa que impactan directamente el proceso enseñanza-aprendizaje? Ah, ok, esa es una buena pregunta. Pues en mi institución, la problemática más evidente es la infraestructura deportiva deficiente y la escasez de materiales. Contamos con espacios reducidos, la verdad, canchas en mal estado y pocos implementos deportivos, lo que limita enormemente las posibilidades de trabajo. Además, observo que muchos adolescentes llegan a clase con problemas nutricionales, algunos sin desayunar, otros con sobrepeso, obesidad, etcétera. Pues lo que afecta directamente su desempeño físico y pues, obviamente su disposición para aprender. Em, Durante las actividades deportivas se hace pues evidente la falta de hábitos saludables y la poca conciencia corporal. También detecto problemáticas socioeconómicas serias, la verdad. Pues estudiantes con conductas agresivas durante los juegos que practicamos, dificultad para aceptar la derrota, exclusión de compañeros por su rendimiento físico de apariencia, muchos casos de bullying que se manifiestan especialmente en los vestuarios o durante las mismas prácticas. Muchos adolescentes muestran desmotivación y rechazo hacia la actividad física, pues prefiriendo quedarse en sus dispositivos móviles, jugando, haciendo otras cosas. Y pues, Elaine, la verdad, finalmente percibo una desconexión entre las familias y la importancia de la educación física. Muchos padres justifican las ausencias o la importancia de la educación física con sus hijos para que, pues obviamente sin razones, no participen en ellas, lo que refleja la poca valoración de esta área. Es muy revelador lo que usted nos menciona. Bueno, frente a esa diversidad de problemas, tanto generales como locales, ¿cómo percibe usted, profe Julián, que se asigna la prioridad para atender estas problemáticas? Y además, ¿qué criterios o procesos cree que siguen desde la gestión directiva o desde las mismas políticas públicas para decidir qué se atiende primero? Pues, Elaine, lamentablemente, la asignación de prioridades responde más a criterios académicos tradicionales que pues, a una visión integral del estudiante. Se priorizan las áreas consideradas fundamentales como matemáticas, lenguaje, mientras que la educación física queda relegada, que está muy mal, ¿no le parece? Los recursos se Sí. destinan a tecnologías para las aulas o las bibliotecas, pero rara vez se invierte en renovar implementos deportivos o mejorar los espacios recreativos. Esto está muy mal.
porque cuando hay presupuesto limitado, somos los primeros en ser recortados. Además, las decisiones se toman sin consultar a los docentes de educación física. No se nos considera, ni siquiera en los consejos académicos, que pues, sería lo básico, con la misma relevancia que otras áreas. Pues también observo que solo se nos presta atención cuando hay eventos deportivos que dan visibilidad, perdóname, a la institución, pero no planteamos necesidades pedagógicas reales. También percibo que las problemáticas de la salud física y mental de los adolescentes no se abordan de manera preventiva. Solo se actúa cuando ya hay situaciones críticas, en casos de obesidad severa, violencia, deserción escolar. Pues la verdad, le falta una comprensión integral del bienestar físico y emocional de los estudiantes. Pues nosotros los docentes trabajamos desde el deporte y es la base para cualquier aprendizaje académico. Entiendo, a menudo las soluciones parecen muy lejanas, sobre todo en un área tan especial como es la educación física, que no solamente nos va a dar valor en las actuales políticas públicas, sino desde la parte económica y en la parte de salud. Bueno, desde su perspectiva como docente, ¿qué mecanismos o estrategias considera que podrían implementarse para empezar a solucionar alguna de las problemáticas que ha identificado? ¿Y qué rol podrían jugar los propios docentes en esa solución? Uf, Elaine, en esta situación yo creo que muchas, pero te voy a dar desde mi experiencia. El deporte es una herramienta pedagógica poderosa que puede abordar múltiples problemas simultáneamente. Bueno, yo propondría implementar programas integrales de actividad física que no se limiten a las 2 horas semanales de clase, sino que incluyan pausas activas, torneos internos regulares, escuelas deportivas extracurriculares gratuitas, ¿no? Esto ayudaría a combatir el sedentarismo y crear hábitos saludables. También es fundamental trabajar en alianza con otras áreas, por ejemplo, con orientación escolar para abordar las problemáticas socioeconómicas que se evidencian en el deporte, por ejemplo, o con ciencias naturales para educar sobre nutrición y cuidado del cuerpo. Necesitamos implementar estrategias de educación física inclusiva, donde todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o condición física, puedan participar o sentirse valorados. Además, debería fortalecerse el vínculo con las familias mediante talleres sobre la importancia de la actividad física y salud mental. Los docentes de la educación física podemos ser agentes clave en la detección temprana de problemas como la violencia, consumo de sustancias o trastornos alimenticios, pero necesitamos formación específica y protocolos claros de actuación. Y ya para finalizar en este punto, Elaine, yo creo que es crucial que se nos dote, perdóname, de recursos adecuados y que nuestra área sea valorada como lo que realmente es, un espacio de formación integral, no solo de recreación. Súper. Hablando de políticas más amplias, uno de los recursos que nos dio la Universidad Cuauhtémoc fue la revista Cuadernos de Pedagogía de Kluwer 2024. Ellos dedican un número a los desafíos de las políticas educativas en Latinoamérica y en esta parte mencionan la necesidad de sistemas más eficientes y transformadores. De acuerdo a lo que yo le comento, ¿usted siente que las políticas actuales realmente llegan al aula y apoyan su labor? ¿O percibe una desconexión entre política y la práctica diaria? Uf, yo creo que es bastante importante tu pregunta y en el gobierno y en la educación actual, pues yo veo o siento que la desconexión es evidente y la verdad es frustrante. Pues las políticas educativas hablan de formación integral, de desarrollo de competencias socioemocionales y estilos de vida saludables, pero en la práctica la educación física sigue siendo marginal. Se diseñan lineamientos curriculares ambiciosos que requieren implementos, espacios y condiciones que simplemente no tenemos. Por ejemplo, se nos pide trabajar deportes específicos cuando ni siquiera contamos con los balones suficientes. Suena chistoso, ¿verdad? Pero además las políticas no consideran la realidad de nuestros adolescentes. Muchos viven en contextos de violencia, tienen que trabajar después de clases o cuidan a hermanos menores, trabajan, etcétera, lo que limita su participación en actividades extracurriculares. También percibo que las políticas de salud pública y las educativas no dialogan entre sí. Hay campañas contra la obesidad, pero no se invierte en educación física de calidad. Cuando llegan los programas o proyectos, suelen ser de corto plazo y corto seguimiento, lo que impide generar un impacto real. Para que las políticas sean transformadoras, me explico, deben reconocer que el bienestar físico y emocional no es solo un lujo, sino que es un derecho y una condición necesaria para el aprendizaje. Ya para finalizar, yo creo que necesitamos políticas que inviertan en infraestructura deportiva, que valoren a los docentes de educación física como profesionales tanto de la salud como de la educación y que comprendan que el deporte es un espacio privilegiado para formar ciudadanos íntegros.
también resilientes y que sean solidarios en la comunidad. Bueno, mi profe, finalmente también le retomo un estudio reciente de Torres Bernal del 2024. Señala que en América Latina persiste la desigualdad, la falta de respeto a la interculturalidad y la necesidad de mejorar tanto la evaluación como las estrategias pedagógicas. De acuerdo a esto, ¿de qué manera resuenan estas conclusiones con su experiencia cotidiana en el aula? Bueno, Elaine, yo creo que estas conclusiones resuenan profundamente, pues con lo que vivo en la cancha, en el aula, etcétera. Pues la desigualdad es evidente. Hay estudiantes que practican deportes en clubes deportivos con entrenadores especializados, que es muy bueno, no lo vamos a negar, mientras otros ni siquiera tienen zapatos deportivos adecuados. Esto no es que sea injusto, sino es triste también. Durante las clases observo cómo esta brecha se manifiesta en las capacidades físicas y la confianza, pues también la disposición para participar. En cuanto a la intelectualidad, perdón, entre ambos elementos, pienso que, pues aunque promovemos este respeto, muchas veces reproducimos modelos deportivos eurocéntricos, sin valorar los juegos tradicionales o en las prácticas corporales de nuestras comunidades ordinarias. Bueno, respecto a la evaluación, pienso que seguimos midiendo principalmente el rendimiento físico, perdóname, y las destrezas técnicas, sin evaluar suficientemente aspectos como el trabajo en equipo, la superación personal, el fair play o la capacidad de resolver conflictos, que son igualmente importantes. En cuanto a las estrategias pedagógicas, pues yo intento innovar incorporando metodologías activas en juegos cooperativos y reflexión sobre el cuerpo y la salud, pero me enfrento a grupos numerosos, poco tiempo efectivo de clase, la presión de cumplir con contenidos extensos. Lo más preocupante es que veo adolescentes cada vez más desconectados de su cuerpo con problemas de salud mental, ansiedad, depresión y pues pocas herramientas para gestionar sus emociones. El deporte podría ser un espacio terapéutico y formativo, que es algo fundamental, pero pues para ello necesitamos las políticas educativas realmente prioricen pues este bienestar integral de los estudiantes y pues no solo las calificaciones académicas. Profesor Buitrago, sus respuestas son sumamente valiosas y nos ofrecen un panorama muy claro de la situación. Le agradezco nuevamente por compartir sus conocimientos y experiencias. Muchísimas gracias. A ti, Elen, gracias y mucha suerte en tu carrera, muy amable. Bueno, hasta luego.